Nunca creí en la brujería, hasta que vi al muñeco respirar. Estoy grabando esto porque ya no sé cuánto tiempo me queda. No lo hago para asustarte. Lo hago para advertirte. Todo empezó con una mujer que conocí en el mercado de Sonora, en la Ciudad de México. Ella tenía un puesto pequeño, oculto entre cortinas negras y montañas de veladoras. Me ofreció ayuda para resolver algo que arrastraba desde hacía años, una relación rota, llena de rencor y obsesión. Yo solo quería cerrar ese ciclo. Lo que conseguí fue abrir una puerta. Me dio instrucciones precisas. Un retazo de la ropa de mi ex, una gota de sangre mía y un muñeco hecho con trapo viejo, cabello humano y clavos oxidados. Lo llamaban un atado. Me dijo que debía esconderlo debajo de mi cama durante 7 noches y no hablarle nunca, sin importar lo que oyera. Que si lo obedecía, obtendría justicia. Que si no, cargaría una deuda que jamás podría pagar. La primera noche, no pasó nada. La segunda, escuché algo leve, como un suspiro. Pensé que era el viento colándose por la ventana. Pero en la tercera, el muñeco cambió. Ya no estaba como lo dejé. Estaba girado. Su cabeza, que originalmente miraba hacia el suelo, apuntaba directo hacia mí. Juraría que lo vi parpadear. Pensé que tal vez estaba sugestionado. Que el estrés o la culpa me estaban jugando una mala pasada. Hasta que puse mi teléfono en modo grabación durante la noche y lo dejé apuntando hacia el piso, justo donde lo escondía. A la mañana siguiente, revisé el video. Al minuto 2:36. El muñeco se movió solo. Primero tembló. Luego, se oyó un sonido húmedo, como carne mojada. Y después, algo imposible, el muñeco respiró. No lo imagino. Escuché con audífonos, repetí el clip docenas de veces. Respiraba lento, profundo, como si estuviera vivo. Pero eso no fue lo peor. Esa noche, ya no estaba debajo de mi cama. Revisé debajo de la cama con el corazón golpeándome las costillas como si quisiera escapar antes que yo. Solo encontré polvo, un calcetín viejo y las marcas de arrastre en el piso de madera, como si algo hubiese salido gateando desde allí. La grabación no mostraba nada más. Después del suspiro, simplemente desaparecía. Ningún sonido. Ninguna sombra. Como si se hubiera desvanecido en el aire. Intenté convencerme de que tal vez lo moví sin querer o que había soñado todo. Pero al día siguiente, justo cuando salía para el trabajo, encontré al muñeco en el asiento trasero de mi coche. No estaba tirado ni mal colocado. Estaba sentado erguido, mirando al frente. Con los brazos cruzados sobre las piernas, como un pasajero esperando que lo llevaran a algún lado. En cuanto lo vi, sentí una presión en el pecho. No miedo exactamente, sino esa clase de terror primitivo que uno siente cuando algo no encaja con las leyes del mundo. Lo arrojé al contenedor más cercano y me fui a toda velocidad. No paré en ningún semáforo. Sentía que me observaban desde todos los espejos. Esa noche, dormí con todas las luces encendidas y la puerta cerrada con seguro. A las 3:13 de la mañana, la alarma de mi teléfono se activó sola. La pantalla mostraba un mensaje que yo no escribí: todavía no has pagado. Corrí al baño a lavarme la cara, y al volver, lo vi. El muñeco estaba sentado en el comedor. Mojado. Goteaba algo espeso, oscuro. Como si hubiese estado enterrado, sumergido en algo más que agua. Su cuerpo parecía más hinchado, casi como si su interior estuviera fermentando. Me acerqué, sin entender por qué, y noté algo nuevo. Tenía una pequeña costura en el pecho que antes no estaba. Como si alguien lo hubiera abierto y vuelto a coser. Fui a buscar a la mujer del mercado al día siguiente. Ya no estaba. Su puesto estaba cubierto por una sábana blanca manchada de hollín. Un vecino del local me dijo que había fallecido 2 días antes. Murió con la lengua mordida y los ojos vueltos, como si hubiera visto algo que no supo nombrar, me dijo sin inmutarse. Yo no respondí.
En mi bolsillo, el celular vibraba sin parar. Al revisarlo, solo había una imagen. Una foto tomada desde dentro de mi casa. Desde el rincón del pasillo, donde jamás coloco el celular. Volví al departamento. Cerré todo. Sellé ventanas, puse crucifijos, hasta usé sal. Pero el muñeco no se iba. Lo quemé en la azotea, lo golpeé con un martillo, lo metí en concreto fresco. Y siempre, al amanecer, regresaba. Sentado, intacto, y cada vez más humano. La respiración ya no era el único sonido. Ahora, durante la madrugada, oigo pasos, arrastrándose, como uñas secas rozando el piso. Lo oigo intentando hablar. Palabras torpes. Como si aprendiera a usar una lengua que no era suya. Y ayer por la noche, lo vi levantar la cabeza. Me dijo mi nombre. No dormí. No podía. Me senté en una esquina del cuarto con un cuchillo de cocina en la mano y la espalda contra la pared. Esperé, en silencio, viendo cómo la sombra del muñeco se estiraba lentamente bajo la puerta. No se movía, pero respiraba. El sonido era más fuerte ahora, más pesado. Como si sus pulmones fueran reales. Como si estuviera creciendo. A las 3:33 en punto, se hizo un silencio antinatural. Ni un coche en la calle, ni un grillo. Nada. El tipo de vacío que solo sientes antes de que algo suceda. Entonces, sin aviso, el cuchillo se me cayó de las manos. No lo solté. Me lo arrancaron. Algo me había tocado desde atrás. Algo frío, rugoso, que se escurrió detrás de mi cuello como una lengua sin cuerpo. Me giré de golpe, y no había nada. Corrí al baño, cerré la puerta y me miré en el espejo. El reflejo tardó en seguirme. Por un segundo, solo un segundo, mi reflejo no era yo. Era él. El muñeco. Con ojos negros, brillantes, y costuras abiertas en la cara. Y detrás de él, sombras que no reconocí, pero que sentí familiares, como si hubieran estado toda mi vida ocultas detrás del ruido cotidiano. Vomité sangre negra. No era mía. No tenía sabor, pero ardía. La piel de mis manos comenzó a agrietarse, como si algo desde dentro quisiera salir. Recordé lo que la mujer del mercado dijo al final, justo antes de que me diera el muñeco: no es un castigo. Es un sustituto. Nunca lo entendí hasta ahora. Esa cosa no venía a atormentarme. Venía a reemplazarme. Mi cuerpo ha estado cambiando. Mis articulaciones duelen como si no fueran mías. He perdido sensibilidad en los dedos. Mis latidos se han vuelto erráticos. A veces siento dos corazones. Uno dentro, otro detrás, latiendo a destiempo. Como si compartiera mi cuerpo con algo más. Y cada noche, el muñeco se parece menos a él y más a mí. Mis fotos han comenzado a distorsionarse. En las de hace una semana, sonrío. En las de ahora, hay algo más. Una leve torsión en mi rostro, como si estuviera siendo manipulado por hilos invisibles. Nadie más lo nota. Pero yo sí. Yo siento los tirones. La última vez que salí al exterior, un niño me miró fijo en la calle y le dijo a su madre: ese señor tiene los ojos vacíos. La mujer se lo llevó, pero antes de irse, me miró también y retrocedió. Anoche, desperté con tierra en los pies. Como si hubiera caminado. Pero no recuerdo salir. Y en el centro de la sala, había una figura de sal, perfectamente formada, con un hilo rojo que me ataba a ella. Todo indica que estoy atrapado en un rito, que jamás terminé. Uno que exige una vida para cerrarse. Ahora sé que el muñeco no era una herramienta. Era una semilla. Algo que enterré en mi casa, en mi cuerpo, en mi mente. Y ha estado germinando desde entonces. Si estás oyendo esto, tal vez ya sea tarde. Pero graba tu rostro. Mírate cada día. Busca los detalles. Las costuras en la piel. Las respiraciones que no haces tú.
Porque si alguna vez hiciste una brujería, aunque fuera por curiosidad, aunque fuera para probar, ya dejaste entrar algo. Y cuando el muñeco respire por las noches, será porque te está practicando. Para vivir en ti. Para reemplazarte. Y tú, como yo, solo mirarás desde adentro. Incapaz de gritar. Incapaz de morir. Solo observando. Esperando que alguien, algún día, te entierre bien. Porque si no lo hacen, nunca dejarás de respirar. Nunca me gustaron sus ojos. Ni cuando era niño, ni cuando la vi por última vez en el velorio. Eran ojos de vidrio sucio, sin brillo, como si hubieran dejado de reflejar vida mucho antes de que su cuerpo muriera. Pero nadie en la familia se atrevía a decirlo. Todos le tenían miedo. Incluso muerta. Mi abuela se llamaba Eulalia y durante años vivió en una casita al borde del monte, a las afueras de Cuernavaca. Era de esas mujeres que hablaban poco, pero cuando lo hacían, el silencio del resto se volvía obligatorio. Nadie sabía en qué trabajaba, ni de qué vivía exactamente. Solo sabíamos que nunca le faltaba dinero, y que nadie se atrevía a entrar a su casa sin avisar. Mi madre decía que Eulalia sabía cosas que no debía saber. Que cuando era joven, una sombra la había seguido durante meses, hasta que se le metió dentro. Y que desde entonces, hablaba sola, en lenguas raras, con los ojos abiertos de par en par. Cuando murió, la familia discutió quién se quedaría con sus cosas. La mayoría no quería nada. Ni muebles, ni trastes, ni siquiera las joyas que guardaba bajo llave. Pero yo pedí quedarme con una caja. Una vieja caja de madera que ella siempre tenía bajo la cama, envuelta en una manta negra y atada con hilo rojo. Lo hice por curiosidad. Por estupidez. Por arrogancia. La llevé a mi departamento y la abrí de madrugada, sin decirle a nadie. Dentro, había una tabla ouija tallada a mano, cubierta con símbolos que no parecían humanos. También encontré un cuaderno con letras que no reconocí al principio, hasta que comencé a hojearlo, y me di cuenta de que algunas páginas estaban escritas con sangre. Sangre seca. Humana. Aquella noche fue la última que dormí tranquilo. Desde entonces, algo se quedó conmigo. Algo que no vino solo. La primera noche después de abrir la caja, soñé con ella. Pero no como la recordaba en vida, sino como una figura flaca, más alta de lo normal, con los labios cosidos con hilo negro y la piel cubierta de manchas oscuras que parecían moverse debajo de la carne. Estaba parada al pie de mi cama, con la tabla ouija en las manos. No hablaba, pero yo podía sentir sus pensamientos dentro de mi cabeza, como si me los inyectaran con una aguja invisible. Una frase se repetía una y otra vez, como un mantra: no juegues si no sabes cerrar. Desperté con la garganta seca y un fuerte zumbido en los oídos. Todo el cuarto olía a humedad, como si alguien hubiese dejado abierta una tumba en medio del departamento. Miré la caja, seguía allí, abierta, pero ahora la ouija estaba sobre el suelo, a medio metro de donde la había dejado. Pensé que tal vez la moví dormido, hasta que me di cuenta de que la tablilla, el puntero, estaba marcando una letra. La L. La ignoré. Me obligué a pensar que era sugestión. Que estaba proyectando mis miedos infantiles. Pero eso no explica lo que pasó después. Comenzaron los ruidos. Al principio, solo eran crujidos suaves, como madera cediendo bajo peso. Luego fueron pasos. Lentos. Como si alguien caminara descalzo por mi pasillo a las 3 de la mañana. Los platos comenzaron a cambiar de lugar. Las luces del baño se encendían solas. Y en la ventana de la cocina, empecé a notar huellas, no de manos, sino de uñas. Largas. Como si algo estuviera arañando desde adentro del vidrio hacia afuera. Fui al doctor, al psiquiatra, incluso visité a un sacerdote que apenas me escuchó hablar del asunto me dio la espalda y me dijo que no volviera. Solo una mujer me escuchó sin interrumpirme, una curandera de barrio llamada Rosario,
que vivía al fondo de un callejón lleno de perros y gallinas. Me miró en silencio durante un rato largo, y luego me dijo algo que hasta hoy no puedo borrar de mi cabeza: tu abuela no jugaba con la ouija, ella la usaba para abrir. ¿Para llamar? Y tú la abriste sin saber lo que mantenía encerrado. Rosario me hizo una limpia, me roció con aguardiente, rezó oraciones que parecían más bien maldiciones. Pero al final, me dijo que ya era tarde. Que una vez que uno toca lo que está más allá del velo, lo que hay al otro lado comienza a tocar de vuelta. Esa noche intenté deshacerme de la tabla. La rompí. La quemé. La arrojé a un río. Pero volvió. Siempre volvía. Primero en sueños. Luego físicamente. Una noche la encontré en el interior del microondas. Otro día en la cajuela de mi coche. Pero la peor vez fue cuando desperté y la tenía en el pecho, sobre mi piel desnuda, marcando otra letra. Esta vez, una A. Y lo más aterrador es que el orden comenzaba a formar una palabra. Luego siguió una M. La tabla no solo escribía. Parecía deletrear algo directamente sobre mi alma, como si la palabra tuviera un peso, una intención. Como si cada letra fuera una marca tallada en mi espíritu. Me obsesioné con descifrarlo. Pasaba las noches despierto, vigilando el puntero, viendo si se movía por sí solo. Y lo hacía. No cuando yo quería, sino cuando el ambiente se volvía denso, cuando la habitación se llenaba de un silencio que no era normal. Un silencio que pesaba en el pecho y te obligaba a contener el aliento. Luego una I. Una noche, me atreví a sentarme frente a la tabla y hacerle una sola pregunta. No en voz alta, porque sentía que si hablaba en ese momento, algo me iba a escuchar. Así que lo pensé con fuerza: ¿qué estás tratando de decirme? El puntero comenzó a moverse lentamente. No se detuvo hasta formar una palabra completa. Lamia. No sabía qué significaba, pero el nombre me dejó helado. Lo busqué en internet, y lo que encontré fue nauseabundo. Una criatura del folclore griego. Un espíritu femenino que seduce, se disfraza, se alimenta de niños. Pero no era eso lo que me inquietaba. Era que entre las páginas, hallé un manuscrito de un autor ocultista del siglo XIX. Que hablaba de la bruja madre, una entidad antigua que adoptaba múltiples rostros y que usaba a sus descendientes para abrir portales entre mundos. Decía que la lamia no nacía, se transmitía. Como un legado maldito. Recordé entonces lo que mi madre siempre evitaba contar. Que la abuela Eulalia había perdido a su primera hija. Que un día, simplemente desapareció. Nunca se denunció. Nunca se habló del tema. Pero hubo rumores. De que la niña fue usada en un ritual. De que algo salió mal o muy bien, dependiendo de cómo lo veas. Esa misma noche, mientras revisaba viejos álbumes, encontré una foto donde mi abuela era joven y no estaba sola. Había una figura al fondo, una silueta negra parada junto a una de las ventanas de la casa. No era un reflejo. Tampoco un truco de la cámara. Porque esa figura también aparecía en otra foto, tomada años después, en un lugar diferente, con otras personas. Siempre detrás de Eulalia. Siempre en sombra. No sé cómo explicarlo, pero desde entonces, dejé de estar solo. Comenzaron las voces. Primero en los rincones. Después detrás de la puerta del baño, cuando estaba seguro de que estaba solo en casa. Me llamaban. No con mi nombre, sino con otro. Uno que no reconocía, pero que me provocaba un escalofrío seco en la nuca cada vez que lo escuchaba: hijo de la sangre. Una madrugada me desperté bañado en sudor, con la sensación de que algo se había acostado conmigo. La cama estaba hundida a mi lado. Y en la oscuridad, pude ver unos ojos. No humanos. Redondos. Negros. Húmedos. Mirándome desde la almohada. Intenté parpadear, moverme, pero no pude. Estaba paralizado. No por el miedo,
sino como si un cuerpo invisible me sujetara los brazos. Y entonces sentí su voz, pero no fue un sonido. Fue una presión, como una aguja que entraba por el oído derecho y se enterraba en mi mente. Me dijo. Eulalia abrió la puerta. Tú eres la llave. Y con eso, comprendí. El ritual no había terminado con su muerte. Apenas había comenzado. Después de esa noche, dejé de dormir. Intentaba hacerlo, claro. Pero cada vez que cerraba los ojos, el mundo que se abría al otro lado de mis párpados era peor que cualquier pesadilla lúcida. No soñaba. Me deslizaba hacia otra versión de mi casa. Todo estaba igual, pero más podrido. Como si el tiempo se hubiera detenido y, aún así, todo se estuviera descomponiendo lentamente. Las paredes respiraban. Las luces parpadeaban con un ritmo orgánico, como un corazón débil. Y en cada rincón, siempre había algo mirándome. Una madrugada, ya al límite, decidí volver a la casa de la abuela. No para buscar respuestas, sino para enterrarlas. Llevé gasolina, sal, una Biblia vieja, la ouija. Quería quemarlo todo. Sellar lo que sea que hubiese abierto sin querer. La casa estaba exactamente igual a como la dejamos años atrás. Las cortinas polvorientas. El reloj aún marcando las 3:17. Todo estaba congelado en el tiempo, como si nadie hubiera vivido allí desde su muerte. Entré al cuarto donde ella dormía. La cama seguía tendida. El crucifijo sobre la pared estaba invertido. El espejo tenía una tela negra clavada sobre él, pero debajo, podía ver una grieta. Una fractura perfecta, como una cicatriz. Me acerqué. El reflejo no era el mío. Era el de mi abuela, mirándome fijamente, con una sonrisa tenue, de esas que no se hacen con la boca, sino con los ojos. Y cuando me moví, ella no lo hizo. Quise retroceder. Tropecé con la tabla. El puntero se movió por sí solo, como si alguien invisible lo empujara. Hizo un sonido áspero, seco, arrastrándose por la superficie polvorienta. Marcó la última letra, A. Decía Lamia. En ese instante, sentí un cambio en la casa. Como si toda la estructura hubiera exhalado después de años conteniendo la respiración. Los muebles crujieron. La madera gimió. Y desde el piso, desde debajo de las tablas, comenzaron a salir susurros. No eran voces humanas. Sonaban como si las paredes hablasen, con lenguas que ya nadie recuerda. Corrí. Arrojé la gasolina. Encendí una cerilla. Pero la casa no ardió. La flama se extinguió como si hubiera sido ahogada por algo que no se puede ver. Algo que no quería desaparecer. Algo que se alimentaba de mí. De mi miedo. De mi sangre. Una fuerza comenzó a empujarme hacia el centro del cuarto, hacia el espejo. No podía resistirme. Como si una cuerda invisible tirara de mis órganos. Grité, pero no salió sonido. Solo un zumbido bajo, como si el universo me estuviera hurgando por dentro. Y entonces vi el reflejo cambiar. Ya no era mi abuela. Era yo. Pero no yo, algo que me imitaba. Mi imagen en el espejo levantó la mano y sonrió, y justo antes de que todo se volviera negro, me di cuenta, yo ya no estaba ahí. Desperté 2 días después, en mi departamento. Nadie sabe cómo llegué. Estaba deshidratado. La policía me encontró caminando desnudo por la carretera, murmurando palabras sin sentido. Me internaron en un hospital psiquiátrico durante semanas. Me hicieron pruebas. Dijeron que había sufrido un brote psicótico. Pero nadie pudo explicar por qué tenía restos de sangre seca en las palmas, ni por qué mis huellas aparecieron en una casa que había sido clausurada hace más de una década. Desde entonces, el espejo de mi cuarto está cubierto con una manta negra. Pero a veces, escucho cosas del otro lado. Rasguños. Respiraciones. Y una voz, que ya no pertenece a mi abuela, ni a mí, ni a nadie de este mundo,
que susurra muy cerca de mi oído cuando creo que estoy solo. La puerta sigue abierta. Tú solo fuiste el principio. ¿Y lo peor? Esa tabla ouija, la que creí haber perdido, volvió a aparecer en mi sala anoche. Y el puntero ya está marcando otra letra. Tú estás viendo esto desde una pantalla. ¿Estás seguro de que estás solo? Porque a veces, basta con escuchar una historia, para abrir la misma puerta. Y no todos saben cómo cerrarla. Nunca he contado esto en voz alta. Y cada vez que lo pienso, siento que algo se mueve dentro de mí, como si removiera el lodo de un pantano que debería quedarse quieto. Fue en diciembre del 2019. Yo tenía 29 años y vivía solo, en una colonia vieja de Veracruz, donde las calles todavía huelen a tierra mojada y los perros aúllan antes de que empiece la lluvia. A esa edad, ya había perdido a mi padre, a mi hermano, y recientemente, a Mariana. Ella fue el motivo de todo. Y por eso, me atreví a hacer lo que hice. La amaba. Pero se fue. Así de fácil. Me dijo que no sentía lo mismo, que se iba con otro tipo que vivía en Tijuana. Fue como si me arrancaran el alma sin anestesia. Durante 2 semanas no dormí. En ese insomnio eterno, empecé a buscar soluciones. No para traerla de vuelta, sino para que no pudiera estar con nadie más. Fue entonces cuando encontré el contacto de una mujer llamada Ercilia, a través de un hilo cerrado de Reddit, oculto entre publicaciones eliminadas. Me costó 2,000 pesos conseguir su número. Su voz, cuando me respondió, era como oír ramas secas quebrándose. Me pidió una prenda de Mariana, una foto reciente, tierra de cementerio y una gota de mi sangre. No pregunté. Solo obedecí. Ercilia vivía en una casa al final de un callejón sin salida. Cuando crucé su puerta, noté que no tenía espejos, ni ventanas, solo velas y dibujos extraños en las paredes. Ella no me miró a los ojos. Solo me indicó un círculo con sal y carbón en el suelo, y colocó la prenda de Mariana en el centro. Me dijo que lo que haríamos no era para hacerle daño, sino para deshacer su voluntad. Al principio no creí. Pensé que era un espectáculo, hasta que el aire cambió de peso. Como si todo en esa habitación se hubiera hundido de golpe. Cuando Ercilia empezó a murmurar en un idioma que no reconocí, algo invisible empezó a golpear las paredes desde adentro. Como si la casa estuviera viva y protestando. La vela más cercana a mí se apagó sola. Sentí un ardor en la espalda. Al tocarme, mis dedos volvieron manchados de algo negro, como hollín mojado. Ercilia sonrió y me dijo, ya está hecho. Pero no me explicó qué. Ni cuándo. Esa misma noche, Mariana me llamó. Con la voz temblorosa. Sus primeras palabras fueron: ¿tú hiciste algo? Su tono era débil, asustado, como si algo la estuviera siguiendo. Y después, simplemente, se cortó la llamada. Pero lo peor vendría días después. Lo que empezó con un olor a podrido en mi casa, terminó en algo que jamás debí invocar. Algo que ya no quería a Mariana, sino a mí. El olor se instaló en mi casa como una humedad invisible, densa y amarga. No importaba cuánto limpiara o ventilara, al caer la noche, cada rincón apestaba a carne mojada, como si algo se estuviera descomponiendo entre las paredes. Empecé a soñar con ella. Pero no como era Mariana en vida. En mis sueños, estaba sentada en mi cocina, con la piel más pálida de lo normal, los ojos sin párpados, solo 2 esferas secas que se movían lentamente, sin parpadear. No hablaba. Solo me observaba. A veces lloraba. Pero las lágrimas caían negras, espesas, como tinta mezclada con petróleo. Una noche desperté a las 3:33 de la madrugada con el celular encendido, marcando su número por sí solo. No lo toqué. Solo miré cómo la pantalla brillaba en la oscuridad, vibrando suavemente sobre la mesa de noche. Cuando la llamada se conectó, solo se oía una respiración húmeda, arrastrada. No dije nada.
pero del otro lado, alguien o algo susurró mi nombre. No como lo hacía Mariana. Era más grave, más rencoroso. Desde entonces, las luces parpadeaban a las 3:33. Siempre a la misma hora. A veces el refrigerador se abría solo. O escuchaba el grifo del baño comenzar a gotear sin razón. Pero lo más perturbador fue lo del espejo del pasillo. Tenía una fisura mínima, casi invisible. Una noche, mientras pasaba hacia el cuarto, vi algo que no se alineaba con mi reflejo. Era Mariana. Estaba detrás de mí. Pero cuando me giré, no había nadie. Volví al espejo. Ya no estaba. Solo yo, temblando. Pensé en llamar a Ercilia, exigirle una explicación, pero cuando marqué su número, una grabación respondió: el usuario ha sido dado de baja. Como si nunca hubiera existido. Volví al callejón donde estaba su casa. Solo encontré un terreno baldío, cercado con alambre oxidado. Vecinos del lugar me dijeron que ahí no vivía nadie desde hacía más de 20 años. Mi paranoia creció. Dejé de salir. Cerré cortinas, puse veladoras en cada habitación, dormía con cuchillo cerca. Comía poco. No respondía a llamadas. Una noche escuché pasos dentro de mi casa. No eran robos. Eran suaves. Arrastrados. Como si alguien descalzo caminara por el pasillo, deteniéndose frente a mi puerta. A veces susurraba mi nombre. Otras, solo jadeaba. Pero siempre era a las 3:33. Lo peor vino cuando soñé que ella me hablaba, por fin. Me decía que no estaba muerta. Que no podía morir. Que algo la había dejado atrapada entre nuestros mundos. Dijo que la fuerza que la mantenía suspendida ya no tenía forma. Que no la quería a ella, que me quería a mí. Me levanté gritando esa madrugada. Y entonces vi lo imposible, mi cuerpo seguía acostado en la cama. Dormido. Inerte. Yo estaba de pie, viéndome a mí mismo dormir. Y detrás de mi cuerpo, Mariana lo observaba también. No estaba sola. Había algo más con ella. Sin cara. Sin nombre. Pero lo sentí mirarme. Y sonrió. La sensación de verme desde afuera fue como flotar en agua sucia, tibia, densa. No podía moverme. No podía gritar. Y Mariana, o lo que quedaba de ella, seguía ahí, inmóvil, a los pies de mi cama. Su rostro parecía más desfigurado. Como si se estuviera derritiendo, pero sin perder del todo la forma. Lo que más me perturbó fue su boca. No se movía como una boca humana. Se abría lento, desde el centro hacia los lados, hasta que ya no parecía una boca, sino una grieta. Y de esa grieta salían voces. Voces que no eran suyas. Voces que conocía. La de mi madre. La de mi hermano muerto. La mía propia. Luego, esa otra figura, la que la acompañaba, se inclinó sobre mi cuerpo dormido. No tenía ojos, pero me miraba. ¿Lo sabía? Su silueta era alargada, delgada como alambre, sin rostro ni ropa, pero con manos demasiado grandes. De sus dedos colgaban cintas de lo que parecía cabello humano. Al tocar mi pecho dormido, sentí que algo me jalaba con fuerza, como si estuvieran intentando entrar, ocuparme, habitarme desde dentro. Me desperté de golpe, empapado en sudor, con la garganta ardiendo. Tenía rasguños en el pecho. 4 marcas paralelas, como hechas con garras. Sangraban lento. Fui al baño y, al mirarme al espejo, descubrí otra cosa. Mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. Tenía un retardo mínimo. Pero estaba ahí. Y me sonreía. No con burla, sino con lástima. Esa misma semana me enteré por una noticia local que Mariana estaba desaparecida. Su madre había denunciado que la última vez que la vieron fue justo la noche en que me llamó. La policía encontró su celular en una bolsa, frente a una iglesia abandonada, pero sin rastros de ella. Lo más perturbador fue que,
dentro del bolso, había una pequeña figura hecha con ramas, envuelta en tela con manchas marrón oscuro, y en su centro, una foto rota de Mariana, con mi nombre escrito en tinta roja. Intenté quemarla. No funcionó. La figura siempre volvía. Podía tirarla a un basurero, al río, enterrarla, no importaba. Al día siguiente, aparecía sobre mi almohada. Llamé a un sacerdote. Vino, roció agua bendita en cada rincón, rezó. Cuando llegó al pasillo, frente al espejo, se quedó congelado. Murmuró algo en latín, luego me miró y dijo, aquí no es ella. Aquí ya entró otra cosa. Me dijo que debía irme, dejar la casa. Que había algo pegado a mí, que ya no quería irse. Le pregunté si era por lo que hice, por la brujería. No respondió. Esa noche, mientras empacaba, escuché a Mariana de nuevo. Esta vez no desde el teléfono. Desde adentro de la casa. Desde la cocina. Su voz era apenas un susurro. No me dejes aquí. Me acerqué. La luz parpadeaba. Cada paso era más frío. Y en la cocina, el refrigerador estaba abierto, pero no había comida. Solo oscuridad. Al inclinarme para cerrarlo, noté que desde adentro, algo respiraba. Un aliento caliente y húmedo salió directo a mi rostro. El mismo olor. Podrido. ¿Ancestral? ¿Animal? Y entonces supe la verdad. No era Mariana. Nunca lo fue. Desde esa noche no volví a dormir. Me quedaba en la sala, con las luces encendidas, cuchillo en mano, sintiendo como el aire se volvía más espeso cada hora. Los relojes de la casa se detenían a las 3:33. Siempre. No importaba si eran digitales, de pulso o el del microondas. Todos paraban al mismo tiempo. A veces los escuchaba reiniciarse solos, como si algo tratara de controlar el tiempo desde adentro. Pero lo más inquietante no era eso. Lo más perturbador era que ya no sabía cuándo estaba despierto y cuándo no. Una madrugada abrí los ojos y vi que estaba acostado en el piso de la cocina, con la boca llena de tierra húmeda. Me habían enterrado parcialmente. Había uñas rotas en mis manos, como si hubiera estado escarbando desde dentro de algo. Al girar el rostro vi la figura otra vez, esa que acompañaba a Mariana. Pero ahora estaba más definida. Tenía forma humana, sí, pero su piel parecía hecha de hojas secas, costras, pellejo. Se agachó lentamente a mi lado y habló sin mover los labios. Era mi voz, pero más grave. Más rota. No era a ella a quien llamaste. Era a mí. No recuerdo cuánto tiempo pasó desde eso. Las horas se borraban. Los días se repetían. Las ventanas de mi casa se llenaron de moscas negras, reventando contra el vidrio como si quisieran entrar. ¿O salir? Y una tarde, encontré mi rostro, dibujado con ceniza en la pared del baño. Solo mi rostro. Pero sin ojos. Y debajo, una frase escrita con lo que parecía sangre reseca: no vas a despertar. Me encerré durante semanas. Tiré todos los espejos. Viví entre velas y rezos aprendidos de memoria. Pero no sirvió. Porque un día me desperté en una casa que no era la mía. Mis muebles eran los mismos. Mis cosas estaban ahí. Pero afuera no había calle. No había cielo. Solo neblina estática, suspendida como una pantalla gris. Caminé hacia la puerta, la abrí, y me encontré con mi propia espalda, sentada en la sala. Yo mismo. Observando un televisor apagado. Traté de gritar, pero no tenía voz. Me miré, y no tenía rostro. Solo piel lisa, como una máscara estirada. Corrí, tropecé, me arrastré hasta el baño. Encendí la luz, y ahí estaba. El espejo había vuelto. Pero esta vez, no reflejaba nada. Solo un pasillo interminable, como un túnel, que se extendía dentro del vidrio. Y al fondo, Mariana. Sonriendo. Moviéndose con espasmos,
como si su cuerpo estuviera atrapado en dos tiempos distintos. Levantó su mano. Me mostró algo. Era una fotografía. Yo, acostado. Dormido. Y detrás de mí, esa cosa, con su cabeza apoyada en mi hombro. Observándome. Lo que sigue es borroso. Un día, apareció una carta debajo de mi puerta. Escrita a mano. Era mi letra. Pero no la recordaba haber escrito. Decía, la brujería sí funcionó. Mariana desapareció. Pero algo más vino en su lugar. Y lo peor, es que ya no puedo distinguir quién soy. Desde entonces, cada vez que duermo, despierto en otro lugar. A veces estoy en un cuarto blanco sin puertas. Otras, en la casa de Mariana. Hay veces en que me encuentro frente a gente que llora y me llama por otro nombre. A veces, me veo en la calle. Sentado. Observando a alguien que se parece a mí. Ya no sé si sigo siendo yo. O si algo, me está usando. Esta historia no es una advertencia. Es un hecho. Algo me respondió cuando hice esa brujería. Y no tiene nombre. No tiene forma. Y ahora, está buscando otra persona que cometa el mismo error. A veces se disfraza de una mujer llamada Ercilia. Otras, de alguien que solo quiere justicia. Y cuando menos lo esperas, tú haces el llamado. Y ya no puedes dar marcha atrás. Apaga todas las luces. Mira el reloj. Y dime, ¿qué ves a las 3:33? Porque si ves algo en el espejo, ya es demasiado tarde. Siempre pensé que los brujos eran charlatanes de mercado. Hasta que intenté convertirme en uno. Y me costó todo lo que amaba. Esto ocurrió hace 4 años, durante una visita que hice al rancho de mis abuelos, en un pueblo olvidado de Zacatecas. La casa estaba aislada, al final de una vereda de tierra, rodeada de nopales, chivos flacos, y un silencio espeso que se sentía más denso de noche. Siempre había sentido una incomodidad extraña en esa casa, como si las paredes escucharan. Pero ese verano decidí hacer algo que ahora entiendo fue un error irreversible. Una noche, mientras mis abuelos dormían, desempolvé un cuaderno viejo que encontré en un baúl del desván. No tenía nombre, ni fecha. Solo páginas llenas de símbolos torcidos, instrucciones escritas en una caligrafía temblorosa y manchas oscuras que olían a cobre seco. Pensé que era parte de algún juego o superstición antigua. No sabía que ese cuaderno no debía tocarse. Había un ritual específico marcado con una cruz dibujada con lo que parecía sangre. Llama al que habita debajo del polvo, decía el encabezado. Los pasos eran simples, 3 velas negras, un espejo cubierto con una sábana vieja, y repetir una frase en náhuatl que no comprendía. A las 3:03 de la madrugada. Frente al espejo. Solo. Lo hice. Sin pensarlo demasiado. Grabé todo con el celular, como una broma para TikTok. Pensaba titularlo invocando al demonio en casa de mis abuelos. La primera señal de que algo estaba mal fue el silencio. Un silencio tan profundo que hasta los grillos parecieron apagarse. Luego, el espejo se empañó desde adentro, como si alguien respirara detrás del vidrio. Pensé que era vapor, hasta que vi una mano apoyarse desde el otro lado del espejo. La mano era delgada, de dedos alargados y huesudos. Pero no era eso lo que me heló la sangre, sino que tenía uñas agrietadas, negras como carbón quemado, y se movía como si palpara el cristal, como buscando una grieta por donde salir. No podía ver más allá del vidrio, solo esa mano surgiendo de la niebla interna, arrastrándose como si flotara dentro del espejo. Sentí un escalofrío reptar por mi columna. El aire cambió, denso y agrio, como si algo muerto hubiera despertado dentro de la casa. Entonces escuché pasos arriba. Pero no eran los de mis abuelos. Eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo, con los pies sucios, goteando. Miré hacia el techo. Las vigas crujieron como si cargaran peso,
pero yo estaba solo en esa parte de la casa. Solo, y al mismo tiempo, no. Mi celular se apagó sin razón. Cuando lo revisé, la batería seguía al 80%. Las velas negras seguían encendidas, pero su flama se inclinaba violentamente hacia el espejo. Como si algo del otro lado las absorbiera. No sé por qué no salí corriendo. Tal vez porque en ese momento, moverse parecía llamar la atención de eso. Me quedé paralizado frente al espejo. La mano desapareció. Pero entonces, escuché algo más. Mi nombre. Lo susurró una voz que no era voz, sino un eco seco, quebrado, que no salía de ningún lugar físico. Retumbó en mi cabeza, y supe que lo decía con intención. No como un llamado, sino como un reconocimiento. Como si hubiera estado esperando que yo abriera esa puerta. Quise retroceder, pero tropecé con una de las velas y cayó sobre el suelo de madera. El fuego chisporroteó, pero no se expandió. Se apagó, como si algo lo hubiera absorbido de golpe. Al levantar la mirada, el espejo ya no reflejaba la habitación. Mostraba otra cosa. Un cuarto igual al mío, pero con la madera podrida, la lámpara colgando como si alguien la hubiera arrancado de su sitio, y manchas negras, como moho o sangre seca. Y en el fondo, algo estaba ahí. Sentado. No podía distinguir su rostro, solo una silueta encorvada, respirando fuerte. Lentamente, levantó la cabeza. Tenía mi cara. Pero los ojos eran completamente blancos. Quise gritar, pero no salió sonido alguno. Mis cuerdas vocales estaban como atrapadas. Las paredes comenzaron a susurrar. No exagero. Las paredes respiraban, se hinchaban, exhalaban sonidos guturales, como si fueran órganos vivos cubriendo el interior de la casa. Me arrastré fuera del cuarto, jadeando, y apenas crucé el umbral, el espejo estalló en 1000 pedazos. Ni una sola astilla cayó fuera del círculo que había dibujado. Lo peor aún no había pasado. En ese instante, la voz de mi abuela me llamó desde el pasillo. Pero ella había muerto hace 6 meses. Al escuchar la voz de mi abuela, me paralicé. No fue por el miedo de verla, sino porque la reconocí. No era una imitación. Era su voz exacta, temblorosa, pausada, con ese dejo de ternura que solo ella tenía cuando me hablaba de niño. Mijito, ven, susurró desde la penumbra del pasillo. Está frío aquí, me da miedo sola. La casa estaba en completo silencio otra vez. Pero no un silencio normal. Era uno pesado, saturado, como si todo el oxígeno hubiera sido reemplazado por algo más denso, invisible, que me presionaba los pulmones con cada respiro. Me acerqué al pasillo, temblando, porque necesitaba confirmar que no era real. Que todo era un error, una alucinación inducida por el miedo. Pero cuando doblé la esquina y la vi, sentada en su antigua mecedora, vestida con su bata blanca, con la mirada perdida hacia el piso, supe que había cruzado un umbral del que ya no podía volver. No era ella. Se parecía, sí, pero no era ella. Había algo en la forma en que parpadeaba, lenta, como si cada movimiento fuera una imitación estudiada. Como si alguien más estuviera dentro de ese cuerpo, probándolo. ¿Te acuerdas cuando me decías que querías aprender magia? Dijo, sin mirarme, con una voz cada vez más hueca. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué querías sentir el poder real, no? Abuela, ¿tú estás muerta? Sí. Y tú me llamaste. Me paralicé. El aire se volvió irrespirable. La madera del piso crujía bajo mis pies como si respirara conmigo. Entonces, ella levantó el rostro y me miró. No tenía ojos. Solo cuencas oscuras, profundas, como túneles. Y dentro de ellas, algo se movía. Algo vivo. No fue a mí a quien trajiste, mijo, dijo, y al pronunciar esas palabras, su boca se abrió más de lo humanamente posible. De su interior no salieron dientes, sino sombras. Tentáculos delgados como alambres que se estiraron hacia mí,
palpando el aire como insectos ciegos. Corrí. No recuerdo cómo llegué al auto. No recuerdo encenderlo ni cómo salí del pueblo. Solo recuerdo el sonido. Ese zumbido bajo, como un canto lejano de muchas voces hablando al mismo tiempo, que me acompañó hasta la carretera. Cuando llegué a casa, rompí el celular. Borré el video, quemé el cuaderno, pero la cosa ya había pasado. No se trataba del objeto. Se trataba del permiso que le di. De la grieta que abrí. Esa noche soñé con el espejo. No el roto. Uno nuevo. Colgado en mi habitación. Alguien estaba del otro lado. No se movía. Solo me observaba. Hasta que desperté con un rasguño en el pecho. Uno largo, fino, perfectamente recto. Fui al médico. Me dijeron que probablemente me lo hice dormido. Pero yo no duermo desde entonces. O si duermo, no me doy cuenta. Porque cuando parpadeo por más de un segundo, estoy ahí otra vez. En el cuarto, frente al espejo, con esa figura esperándome. Han pasado 4 años. Cambié de ciudad. Dejé de hablar del tema. Pero cada tanto, una de mis lámparas parpadea a las 3:03. Siempre a la misma hora. Siempre la misma bombilla. Y a veces, cuando paso frente al espejo del baño, tardo medio segundo en verme reflejado. Como si alguien más tuviera que decidir si mostrarme. No juegues con brujería. No repitas palabras que no entiendes. Y nunca, nunca hagas un ritual en una casa donde alguien ya murió. Porque ellos no son los únicos que pueden regresar. A veces, lo que vuelve no es lo que esperabas. Y lo peor de todo es que, si ya escuchaste esta historia, puede que tú también hayas sido testigo. Ahora dime, ¿estás solo mientras ves esto? ¿Seguro? Revisa el espejo más cercano. Antes de ir a dormir.